Brama la mano maestro y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. Y es que aquí te estamos, puedes dormir así. Cuando el mar agitada nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, tal como las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción, oh Maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, Maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, tal como las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh Maestro, los vientos se amainan ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto, donde tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Buenas tardes, hermanos. Para mí, quiero darle gracias a Dios primero por darme esta oportunidad de volver a regresar aquí a Tucson. Estuve en Cortázar, los hermanos contentos, los mandan a saludar a todos. Me preguntan por mi mamá, pues mi mamá está un poquito enferma, se le están olvidando las cosas. El domingo pasado estaba ahí en la cocina con ella, tomando un café, y se puso a llorar. Y yo le dije, ¿por qué lloras? Y me dice, es que se me olvidan todas las cosas, ya no sé de repente dónde estoy. Y yo le dije, nomás no se te olvide el pacto que tienes hoy con Dios. Hoy es el día del Señor y dice Pablo que todo lo demás dice es basura. O sea, que se te olvida toda esa basura es mejor, pero que no se te olvide que hoy es el día del Señor. Entonces que te vas y te bañas y te pones guapa porque tienes que ir a ver al Señor hoy. Y ya fue y se bañó y se arregló y todo. Y no te preocupes,
porque le entra una desesperación cuando se le olvidan las cosas. Le dije, sí, le ayudó, gracias a Dios que le ayudó. Y pues Dios, hermanos, ha sido muy misericordioso. Hemos terminado un año, quizás para muchos ha sido un año para olvidar, otros quizás no, pero yo digo que para nosotros ha sido un año que Dios ha tenido mucha misericordia, ¿verdad? Sigue teniendo misericordia con nosotros, con los hijos, paciencia y misericordia con cada uno de nosotros. Porque, hermanos, Dios nos ha enseñado muchas cosas como a nadie, cosas importantes, cosas que nos ha enseñado cómo poder vivir la vida, cómo podemos servirle mejor cada vez. Y sin querer, hay veces que a muchos se les olvida el propósito de que Dios nos ha enseñado tantas cosas a cada uno de nosotros. Se nos olvida a veces cumplir los mandamientos de Dios. En el tiempo pasado, la gente que Dios escogió fue gente pues muy privilegiada. Fue gente muy privilegiada porque Dios los escogió para que le adoraran y le sirvieran. Y Él los iba a salvar de la condenación de sus pecados. O sea, Dios los escogió porque ¿saben qué? Te escojo porque los voy a salvar de la muerte. Lo que quiero explicar es que Dios le dio a su pueblo, les dio leyes, instrucciones, cómo le adoraran, les dio también instrucciones de cómo vivieran en el reino de Israel. Dios le dio todo a ellos cuando salieron de Egipto. ¿Y qué fue lo que pasó? Con el tiempo se desviaron poco a poco, fueron y rechazaron las instrucciones de Dios. Y estas instrucciones o mandamientos eran para que ellos vieran y gustaran el gozo de estar al lado de Dios, que se regocijaran en paz y que vivieran agradando a Dios. Pero al desechar los mandamientos de Dios, estaban desechando ese patrón de adoración, de cómo vivir por ese patrón. El profeta Jeremías dijo esto en Jeremías 600 años antes de la venida de Cristo. Dijo en Jeremías 6:16, dijo lo siguiente. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, dijo lo siguiente. Dice, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. El Señor, por medio de Jeremías, le estaba enseñando a su pueblo que se pusieran a observar en la vida de otras personas, o lo que habían hecho la sabiduría del hombre y la de Dios, y que se fijaran bien en el camino correcto. Fíjate bien en el camino correcto. Escoge el mejor, para que aprendas a caminar en este camino y tenga descanso tu alma. Ellos dijeron, no andaremos. Así dijo el pueblo de Dios, no andaremos. El Señor claramente me está enseñando que me fije en los caminos. Hoy sé nada más que, de acuerdo al Nuevo Testamento, tenemos nada más 2 caminos. Lo sabemos todos muy bien, todos lo sabemos bien. El camino del Espíritu y de los mandamientos de Dios, o el camino de la carne, la altanería, la soberbia. No camino por él. No voy a caminar por el camino de Dios. Esa fue la respuesta de su pueblo de Dios. Y de igual modo, después de que vino Jesucristo, 60 años después, que hizo grandes cosas, que enseñó al hombre cómo podía ser un hombre libre,
Lo dijo en Juan 8:31, el que permanece en mi palabra, van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer ¿qué? Libres. Eso enseñó Jesucristo, que el que viviera en su palabra iba a ser una persona libre. Enseñó al hombre que fuera libre y también enseñó la oportunidad de nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Vino y sanó al pecador, hizo grandes maravillas con el Espíritu de Dios y en la presencia de ellos, y ellos hicieron lo mismo. En Hechos capítulo 7, versículo 51, dice así la palabra de Dios. En Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice así, Hechos 7, 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vemos claramente la naturaleza del hombre que no quiere seguir al Espíritu de Dios, no quiere obedecer el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros aquí estamos tratando de seguirlo. Y les digo una cosa, hermanos, nadie puede seguir a Jesucristo al cielo. Nadie va a poder seguir a Jesucristo a esas moradas eternas. Nadie va a poder sentir el gozo y la paz si no obedecemos el patrón de adoración, el patrón de la salvación, el reino o gobierno de la iglesia y el patrón que nos ha dejado de la vida diaria. Esas son las instrucciones que Dios nos ha dado ahora a nosotros para poder alcanzar la promesa de la vida eterna. Y nadie podrá llegar allá si no obedecemos esos patrones. Si creemos que podemos hacer su palabra a un lado o sus mandamientos y que nada más con una simple venida hoy y ya con eso vamos a ir al cielo, ningún verdadero creyente sincero y honesto sabe que eso es cierto. Ninguno de nosotros se va a comer eso. Sabemos que hay más cosas por hacer. Se nos ha olvidado prácticamente el mandamiento de la salvación, de predicar la palabra de Dios. Se nos ha olvidado. Fui a Cortázar a celebrar una boda, pero como siempre pasan cosas y sin querer, también fui a celebrar un memorial. Se murió el abuelito de un hermano. Muchas veces cuando de repente estás tú en tu casa y te dicen, oye, necesitamos que vengas a hablar unas palabras porque se murió nuestro pariente y queremos que vengas y digas unas palabras. Hay veces que me pongo así luego como, no me gusta ponerme así como estresado, como, es que sacamos miles de excusas tontas. Es que no estoy preparado. Es que yo nomás venía a celebrar una boda, yo no venía a celebrar una muerte. Pero nunca me he rajado cuando me han preguntado, vamos. Yo no puedo decir, ay, pues es que no vengo preparado, discúlpeme, pero es que no, yo no puedo decirle que no. Porque Dios me ha mandado a predicar, ¿qué? El Evangelio. Y sé que en esos lugares, son lugares donde uno puede sembrar la palabra de Dios. Como que Dios te da la oportunidad de que hables de él. Pues fui a ese memorial y explicándole a la gente que el propósito de la muerte, especialmente la de Cristo y su sepultura y resurrección, es que el hombre debe de estar reconciliado con Dios. Dios envió a su Hijo a morir por el hombre para que el hombre pudiera vivir reconciliado con Dios y con los demás. Ese es el Evangelio, es el poder de Dios para la salud, les dije. Él estaba diciendo yo ahí en el velorio, diciéndoles que cada uno de nosotros debemos de vivir reconciliados con Cristo. Y sin saber que esa familia estaba agarrando ahí de las greñas. Porque muchas veces el hombre carnal, en la muerte de sus parientes, sacan las uñas. Ahí me encontré con otra señora que me decía que, ¿por qué tenemos tantos problemas? Nosotros éramos 8 de familia. Mientras mi papá y mamá vivíamos en una casita, éramos felices todos, nos la pasamos bien a gusto con mi papá y mamá. Pero nomás murió mi papá y mi mamá, dijo, nos hicimos pedazos todos.
todos nos hicimos pedazos por esa casita mugrienta. Y yo estaba predicando en el memorial diciéndoles que necesitaban reconciliarse con Cristo. Y terminé yo mi estudio del memorial, ¿no? Y se paró una persona, una mujer, y dijo: yo quiero estar reconciliado con todos mis hermanos. Y todos nos quedamos así. Porque no está bien que estemos viendo así peleados. Y yo volteaba así, todos viendo, pues, como que no sabíamos lo que estaba pasando. Y yo quiero que todos mis hermanos hoy nos pongamos en paz. Y sí se pararon todos hermanos y se abrazaron, se pidieron disculpas. Y ella volteó y me dijo: yo no entiendo ahorita, no entiendo mucho de lo que usted está diciendo, pero sé que tengo que reconciliarme. Yo en ese momento pues terminé mi esa y nos fuimos, seguimos a hacer la boda y el matrimonio. Y me quedé pensando en esa persona lo que dijo. Me quedé pensando en esa persona. Y le dije al hermano: quiero ver a esa mujer antes de irme. No me quiero ir sin haberle predicado la palabra, porque pues me dio algo a ver. Y fuimos a su casa y me recibió la mujer y le prediqué el evangelio. Yo estoy seguro que ella lo va a obedecer, se va a bautizar. Y es que me puse a pensar que hay veces que estamos tan a gusto en nuestras vidas, libres, supuestamente, que somos tan libres, que todavía se nos olvida que hay gente que está esclavizada al pecado. Y esa es la misión de la iglesia. Es la misión de llevar este mandamiento. Pero hermanos, a veces se nos olvida por tanto confort. Y esa es la situación, hermanos. Podemos ser igual que los judíos. No andaremos. Quizás no lo digas con tus palabras, pero tus hechos lo hablan. Todos sabemos que Dios es la palabra, Él es el verbo, Él es el espíritu. Rechazar su palabra es rechazar el espíritu, y rechazar el espíritu es rechazar a Dios. Cada vez que tú haces una oración en espíritu, debes de pensar bien antes de hacer tu oración. Quiero decirte eso, hermano, porque a veces que te ponen a hacer una oración y pasas muy a gusto a hacer tu oración. Cada vez que tú hagas tu oración, estás hablando con un Dios espiritual, y por lo tal debes de vivir o caminar en ese espíritu. Porque oye, voy a hacer la oración muy a gusto, pero no estás caminando con el Espíritu de Dios. Eso es una ofensa para Dios. Debes de luchar para vivir en ese espíritu. Jesucristo nos enseñó que Él es la palabra encarnada de Dios, que Dios nos la ha dado a nosotros. Y todos los que han obedecido el Evangelio, el verdadero Evangelio y completo, debemos de conocer las instrucciones de Dios en su adoración, en la vida diaria y en esta misión que Dios nos ha mandado o nos ha dado. Así como nos ha dado el patrón de su reino y el patrón de la salvación, Él dice, cuando una persona se agrada de Dios, Dios dice en Hechos capítulo 10, versículos del 34 al 35. En Hechos capítulo 10, del 34 al 35. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada, fíjense bien, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no le ha dado al hombre su derecho de hacer lo que él quiera para adorarle o salvarse. No tenemos ese derecho. Dios no le dio el derecho al hombre para hacer lo que él quiera. O sea, ¿crees que va a hacer lo que tú quieras y así Dios quieres que te lave tus pecados y después te lleve al cielo? No, así no es la cosa. Dios dio instrucciones especiales para que el hombre pueda ser salvo de la condenación y del infierno. Y así como tampoco le debemos de añadir a la palabra, ni tampoco debemos de quitar la palabra. En Deuteronomios capítulo 11, el versículo del 26 al 28. Deuteronomios capítulo 11,
del 26 al 28. Dice así. He aquí, Deuteronomios 11, 26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeras los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Muy clara la palabra de Dios. Bendición y maldición. La bendición está en escuchar las instrucciones de Dios, los mandamientos, y tendremos ese beneficio o esa oportunidad o esa esperanza. Así que la verdad es que no tenemos alternativa. Si quieres ver días buenos, o si quieres ser libre de la muerte o del infierno, salvarnos de la condenación, hermanos, de nuestros pecados, es seguir las instrucciones de Dios. Aunque legalmente cada uno de vosotros tenemos el derecho de hacer y creer lo que queramos. Según tú o según yo, así es. Pero según Dios no. Según Dios no. Caín no tuvo ese derecho. Cuando llegó la hora de adorar a Dios, Caín no tuvo ese derecho. Caín quiso ofrecer a Dios verduras. Él dijo, yo voy a adorar a Dios verduras y hacer lo que yo quiera. Sin embargo, Dios no vio con agrado su ofrenda, ni su sacrificio, ni su tiempo lo vio con agrado. Y después de muchos años, ¿qué dijo Dios de Caín en 1 de Juan 3:12? 1 de Juan 3:12. Después de muchos años, Dios nos dice quién era Caín. En 1 de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Fíjense, hermanos, fíjense bien, porque aquí hay muchos jóvenes que piensan que pueden hacer lo que ellos quieran. No, yo puedo hacer lo que yo quiera. Está bien, legalmente sí puedes. Cuando llegues a 18 años puedes hacer lo que tú quieras. Vete al mundo, haz lo que tú quieras con tu vida carnal. Pero te voy a decir una cosa, Caín no tuvo esa opción. Dios había pedido exactamente un sacrificio de animales y Caín no quiso caminar por fe, significa no quiso seguir las instrucciones que Dios le había dado para que pudiera agradar a Dios. Él siguió su propio camino. Así es que él lo hizo a su manera, ok, pero no era la manera de Dios. ¿Se acuerdan de Naamán? De aquel hombre que tenía lepra, Naamán, del ejército de Siria. Aquel hombre también, cuando él supo de que le podían salvar su lepra, porque estaba lleno de lepra y de pecado, Dios le dijo a Naamán que se fuera a lavar 7 veces al río Jordán y sanaría de su lepra. Él no quería. Él dijo, no, yo no quiero. Así es el hombre carnal. No, yo no voy a hacerlo. Y esto fue lo que dijo en Segunda de Reyes, capítulo 5. Esto fue lo que dijo Naamán, lleno de lepra y de problemas, cuando Eliseo lo había mandado a que se lavara en el río Jordán. Él no quiso. En Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículos del 11 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 11 al 12 dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue, ¿qué? Bien enojado. Él no quería seguir las instrucciones. No quería seguir la regla que Dios le puso. Ahí también nosotros, hermanos, tenemos que ver eso. Eso es lo que tenemos que ver y es el punto de mi estudio. De que muchos de nosotros a veces no estamos viendo las instrucciones de Dios como algo importante para salvar nuestras almas del pecado. Nos está cegando tanto la televisión, nos está cegando tanto el mundo, que no nos damos cuenta de estos patrones que Dios ha puesto para salvarnos. Así que Dios no les dio su derecho o su propio derecho. Tenía que hacerlo como Dios mandó o no iba a sanar de su lepra. Así también hoy, en este tiempo, hermanos,
Cristo mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Marcos 16, 15, 17. Esa es la misión que Dios le mandó a la iglesia. Pero mucha gente en el mundo no quiere obedecer el Evangelio para que Dios los pueda sanar y puedan tener vida eterna. No quieren. Cristo hizo esa misión para los primeros creyentes que fueran por todo el mundo. Y sí, en el principio se bautizaban hasta 3,000, hasta 5,000 personas porque acababan de ver la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Y se bautizaban mucha gente. Hoy estamos batallando para que una persona obedezca el Evangelio y se bautice, y para que salve su alma de la condenación. Pero muchos no quieren. Y Dios también a todo creyente, a todos que obedecieron el Evangelio, quiere que vivan por el Evangelio. Quiere que vivan para el Evangelio. Y hay veces, hermano, que hubo cosas que me quedo patinando. Pues también yo estaba así, yo no digo que no. Pero hay veces que te vas de paso, que todavía siguen agarrados de la greña, que todavía hay problemas aquí y allá, que esto y esto. Digo, ¿cómo es posible que ese es el propósito de nosotros, de vivir para el Evangelio y por el Evangelio, pero no quieren vivir el Evangelio? El hombre carnal se le hace absurdo pedir una disculpa o pedir perdón. Se le sube el ego, la soberbia, y no quieren, prefieren mejor seguir viviendo en la carne. Si en 1 de Pedro 4:17, el apóstol Pedro dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros deberíamos de ser el ejemplo. Nosotros deberíamos de ser esa luz, el ejemplo. Si el juicio comienza por nosotros, ¿dónde van a aparecer los que no quieren obedecer el Evangelio? Si no queremos vivir para el Evangelio, ¿cómo vamos a librarnos de la muerte? No tenemos ese derecho. Por eso cuando vi a esta mujer me di cuenta que muchos de nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios en cuanto al patrón de salvación. No estamos sembrando la palabra, no estamos hablándole a alguien de Cristo. Así es que, hermanos, en todo el tiempo Dios ha mandado al hombre y le ha dado instrucciones para obedecerla desde el jardín del Edén hasta el día presente. Dios ha mandado al hombre cómo puedes estar bien con Dios. Así como Dios juzgó a la generación de Noé por 120 años. 120 años Dios le dio la oportunidad de que vinieran a edificar la iglesia, que trabajaran como familia en la iglesia, y no quisieron. Y después a los judíos por 40 años en el desierto. Así Dios los trajo por 40 años, probarlos a ver si verdaderamente eran dignos de recibir la tierra prometida de Canaán. No quisieron. Se querían regresar a Egipto. Y así nos está juzgando hoy, desde el día de Pentecostés hasta hoy, o hasta el fin de nuestras vidas. Hasta que Dios te llame a juicio, hasta ahí te está juzgando. ¿Y qué estás haciendo tú por el Evangelio? ¿Qué estás haciendo tú para servir a Dios cada día? En Deuteronomios capítulo 8, versículo 2, dice así, Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que habéis en tu corazón y si habéis de guardar o no sus mandamientos. Yo he visto que hay muchas personas que obedecen el Evangelio y sí entran al desierto, pero cuando empiezan las pruebas por causa del Evangelio, por causa de seguir a Cristo, muchos de ellos ya no quieren. Sin embargo, no se dan cuenta que es una prueba para Dios probarlos si verdaderamente van a seguir a Dios, porque todo es ahora por fe. Ahora todo es por fe. Jesucristo nos enseñó en Juan 12:48. Dijo, el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgarán en el día postrero.
Fíjate bien, hermano. Si nosotros rechazamos las instrucciones de Cristo para salvarnos, las instrucciones de Cristo para adorarle, ¿sí? Porque es muy triste ver a veces que en el día de adoración, que es el primer día de la semana, que es cuando todos deberíamos de llegar listos, prontos para servir unos a otros en el servicio de oración, a veces se ve que viene gente o hermanos que llegan tarde. Llegan después de 5, 10, 15 minutos y estorban la adoración del Señor. Cuando todos estamos unánimes en oración, llegan tarde, le están diciendo a Dios: tu patrón de adoración no me interesa. Tu patrón que has puesto para venir a adorarte no me interesa. Y si así está el patrón de la adoración, ¿cómo estará el patrón de la salvación? ¿O cómo estará el patrón de la vida diaria? Porque todo inicia en el patrón de adoración. ¡Ay, vámonos a escuchar mandamientos de Dios! ¡Ay, vámonos rápido, pongámonos listos para recordar el pacto que tenemos con Dios! Y llegar a la hora, cumplirle al Señor esta instrucción que Dios ha dado para su adoración. Pero yo veo y yo regañé a los hermanos en Cortázar. Y ahorita me habló mi hermana que ya llegaron temprano. Porque no es posible que no entiendan este patrón de adoración. O que lo hagamos así como que es algo de un juego o es un club, como si nos da o no nos da. Así es que, hermanos, ¿qué les sucedió a ellos? Que Dios los sacó de Egipto. Después, ¿qué pasó? ¿Por qué no alcanzaron sus promesas? En Judas capítulo 5 dice Judas el apóstol lo que pasó a ellos, como lo vio como una advertencia para nosotros, porque pues ahora está en el Nuevo Testamento. En Judas 5 dice la palabra de Dios así. Judas 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Yo quisiera que todos entendiéramos, todos aquellos que Dios nos ha sacado de Egipto, así le decía la señora, fíjate bien, ve todo el patrón, ve toda la figura: Egipto, el faraón, el mar, el desierto, la tierra prometida. ¿Dónde te encuentras ahorita tú? Te estás siendo afligida, me siento muy mal. ¿Dónde te encuentras? Me dijo, me encuentro en Egipto. Y el único que te puede salvar ahora es Jesucristo. Vas a tener que pasar el mar. Sí, dijo, es el bautizo. Me dijo todo, me explicó todo. Y ahí Dios te va a probar en el desierto. Esta historia que dice Judas es la historia de nosotros, es lo mismo. Acuérdate, hermanos, ¿de dónde nos sacó el Señor? De la ignorancia. Estábamos supuestamente en el reino de las tinieblas, fíjate. Estábamos en el reino de las tinieblas, en ignorancia. Y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios te sacó de esa ignorancia para que vinieras, por medio de la sabiduría y el entendimiento, entendieras las instrucciones de Dios para salvarte tú y toda tu familia. Para que tú te salves y tus hijos y tus nietos y todos tengan la salvación. Pero por culpa de nuestra mente carnal necia, podemos hacer que toda nuestra descendencia se pierda, porque no queremos caminar con Dios. Así dijeron ellos. Así es que fíjate, habiéndolos sacado de Egipto, dice la palabra de Dios, después los destruyó. ¿Te imaginas, hermano? Qué tristeza es pasar un tiempo aquí en la iglesia y no entender esta gran oportunidad que Dios nos da de aprender el amor de Dios. Qué tristeza estar 20 o 15 o 10, no sé cuántos años, y no entender el amor de Dios. No entender las instrucciones de Dios para alcanzar lo prometido. Es todo lo que Dios me dio. Que Dios les dé mucho entendimiento y sabiduría. Si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio y quiere obedecer hoy el Evangelio, pues puede pasar. Mientras entonamos este himno de invitación que el hermano ha preparado.